Imagínalo por un momento. Imagina que eres Neymar. Octubre de 2023, Montevideo. Brasil contra Uruguay. Llevas la camiseta amarilla, las muñequeras, esos botines famosos. Recibes el balón, giras y de repente algo se rompe dentro de tu rodilla. Caes al suelo. Gritos, camilla, hospital. Y el médico te dice esa frase que cambia todo. Ligamento cruzado completamente roto. Astras. Y justo ahí te das cuenta de que tu vida acaba de cambiar para siempre. Tienes 31 años. Acabas de pasar a Pelé. Eres el máximo goleador histórico de Brasil. Acabas de firmar el contrato más caro de tu carrera en Arabia Saudita. Pero ahora solo miras el techo de un hospital mientras el mundo sigue girando sin ti. Y mientras tú estás en esa cama, 2 años y medio pasan. Vinicius juega como sueño. Rafinha explota en Barcelona. Una nueva generación toma el escenario. Y los periódicos brasileños empiezan a escribir como Neymar se acabó. Ya es el Brasil de Vinicius. Hasta Neymar terminó. Esa frase en los últimos 2 años la hemos escuchado 1000 veces. En periódicos. En Twitter. Hasta en boca de algunos ex compañeros. Pero el 18 de mayo de 2026, todo eso cambió en un instante. Y si te quedas hasta el final del vídeo, vas a entender por qué ese hombre, contra todo pronóstico, logró callar a todo el mundo con una sola convocatoria. Y créeme, lo que vas a escuchar sobre lo que pasó la noche del anuncio, con su hija pequeña viendo la pantalla a su lado, te va a tocar el corazón. Suscríbete al canal antes de seguir, porque esta historia es de las que se quedan en la memoria. Mira, para entender la magnitud de lo que pasó este mayo, hay que recordar lo grande que fue Neymar en su momento. No estamos hablando de un futbolista normal, estamos hablando del jugador que pasó a Pelé en goles. 79 goles con la camiseta amarilla. Más que el rey del fútbol. Más que cualquier brasileño en la historia. Pero también hay que decir la verdad. Neymar, en algunos momentos de su carrera, dejó que la fama lo llevara por caminos extraños. Las fiestas, las exageraciones en el campo. La famosa rodada de Brasil 2018, cuando todo el mundo se reía de él porque rodaba más de la cuenta cuando lo tocaban. Y yo lo digo con respeto, porque a mí me encanta su fútbol, pero a veces, sinceramente, daban ganas de decirle, Ney, levántate ya, hermano. Y aquí, déjame compartir algo que escuché hace tiempo en otro canal que me gusta mucho. Hablaban de algo llamado trampa del éxito temprano. Cuando una persona consigue tanto, tan joven, que empieza a creer que todo lo que hace está bien. Las críticas las atribuye a la envidia, los errores los echa a otros. Y poco a poco, sin darse cuenta, se va separando de la realidad. A mí, hablando con honestidad, Neymar me olió a eso durante algunos años. No te digo que sea así, pero las señales estaban ahí. Y entonces, ese cuerpo lleno de magia, empezó a pasar factura. Octubre de 2023. Brasil contra Uruguay en Montevideo. Neymar acaba de fichar por el Al Hilal de Arabia Saudita. 250 millones de euros por 2 temporadas. El contrato más grande de su vida. Y minuto 45 de aquel partido, el desastre. Ligamento cruzado anterior roto. Menisco lateral roto. Operación de urgencia. Los doctores dijeron mínimo 9 meses. Pero la realidad fue peor. La realidad fue 2 años y 7 meses. Y aquí, sinceramente, todos pensamos que era el final. 31 años. Lejos de Europa, lejos del nivel competitivo, en una liga que la mayoría veía como un retiro dorado. ¿Cómo iba a volver de algo así un jugador de su estilo, que vivía de los regates, de la velocidad, del cuerpo eléctrico? Y aquí viene la parte que más me revienta. Mientras Neymar estaba en rehabilitación, Astras, el mundo no esperó. Vinicius se convirtió en una bestia con el Real Madrid. Rafinha empezó a brillar en el Barça. Rodrigo, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, todos crecían. Y la pregunta empezó a flotar en el aire brasileño. ¿De verdad necesitamos a Neymar? Algunos periódicos lo escribieron así de claro, y otros lo dieron por jubilado anticipadamente. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Habrías seguido luchando? ¿Habrías colgado los botines con honor? Pero Neymar tomó una decisión que cambiaría todo. Después de un paso por Arabia Saudita que fue francamente un desastre deportivo, Neymar tomó la decisión más importante de su carrera. Volver al Santos, al club de su infancia, al club donde Pelé también jugó, al lugar donde todo empezó para él, cuando tenía 11 años y soñaba con ser futbolista. Esa decisión fue más simbólica que deportiva, pero para Neymar era volver a ser un niño otra vez. Y aquí pasó algo curioso. Aquel mismo mes, Carlo Ancelotti fue nombrado seleccionador de Brasil, el primer entrenador extranjero en la historia moderna del equipo. Y todos pensamos lo mismo. Ancelotti va a llamar a Neymar enseguida. Era lo lógico. Era el regreso del hijo pródigo. Pero Ancelotti no lo llamó. No en mayo. No en septiembre. No en noviembre. No en marzo del 2026. 4 listas seguidas. 4 veces sin el nombre de Neymar. Y cada vez el seleccionador decía la misma cosa con calma italiana. Cuando esté al 100% hablaremos. Brasil necesita jugadores al 100%, no menos. Imagínate por un segundo cómo se siente eso. Eres el máximo goleador histórico de tu país. Has esperado 2 años para volver. Has cambiado tu dieta, tu vida, todo. Y el entrenador dice todavía no. 4 veces seguidas. Y dime tú,
¿Qué clase de fuerza mental hace falta para no rendirse en ese momento? He visto en otros canales hablar de algo que llaman psicología del segundo aire. Es esa fase de la vida donde, después de un golpe enorme, una persona puede elegir entre dos caminos. O se hunde y se va pagando. O se reconstruye desde cero, con más humildad, con más hambre, con más respeto al juego. Asterisk, Neymar eligió el segundo camino. Y eso, sinceramente, le da más mérito que todos sus regates de Champions. Empezó el 2026. Y Neymar, sin decir mucho, empezó a jugar diferente. En Santos. Lejos de los focos europeos, lejos del ruido, Asterisk. Empezó a marcar goles, empezó a dar asistencias. Empezó a correr. Y poco a poco, los periódicos que lo daban por muerto empezaron a cambiar el tono. Neymar está recuperando su mejor versión, el 10 vuelve. Y entonces, mayo de 2026. La pregunta era una. ¿Lo llamaría Ancelotti para el Mundial? 18 de mayo, Río de Janeiro, el Museo del Mañana. Una sala llena de cámaras, periodistas aficionados. Ancelotti subió al estrado con la lista de los 26 convocados para el Mundial 2026. Astras. Y mientras tanto, a kilómetros de allí, en una casa, había una escena que no podemos olvidar. Neymar estaba sentado en su sofá, con su hija pequeña Mavi a su lado, con su pareja Bruna Biancardi, con su familia más cercana, la televisión encendida, el teléfono en silencio, y los ojos clavados en la pantalla. Ástares no habían dormido bien esa noche, ninguno de ellos, porque toda Brasil sabía que ese era el momento. Si su nombre era la coronación de un regreso histórico, si no salía, posiblemente era el adiós definitivo a sus sueños mundialistas. ¿Has sentido alguna vez esa mezcla de esperanza y miedo, todo al mismo tiempo? Yo sí, y te digo, hay pocas sensaciones más intensas que esa. Ancelotti empezó a leer la lista, primero los porteros, luego los defensas, luego los centrocampistas, y al final los atacantes, Asterisk, y en ese momento Neymar agarró la mano de su hija sin darse cuenta. Igor Thiago, Luis Enrique, Endrick, Ryan, Mateus Cunha, Vinicius, Rafinha. Y entonces, después de una pausa que pareció eterna, la sala estalló. Los aficionados que estaban en el museo gritaron. Las cámaras enfocaron a la familia del jugador desde Brasil, y en aquella casa, Neymar se llevó las manos a la cara. Su hija lo abrazó. Su pareja lloró. Asterisk. Y por primera vez en 2 años y 7 meses, este hombre lloró de felicidad y no de dolor. A los pocos minutos, cambió su biografía de Instagram, donde antes solo decía, Santos añadió Brasil. 3 letras. Pero esas 3 letras eran el resumen de 2 años de lucha. Y después, hizo algo que me parece de las cosas más bonitas que he visto en el fútbol. Llamó por videollamada a Rafinha, llorando, y le dijo, según contó la prensa, estamos juntos, Rafa, vamos a ganarlo. ¿Sabes cuánto te quiero, hermano? Porque Neymar pudo haber sido amargado. Pudo haber criticado a Ancelotti por las 4 veces que lo dejó fuera. Pudo haber dicho, ya te dije que iba a volver, ahora te aguantas. Pero no. Lo que hizo fue llorar de felicidad con su familia, llamar a su amigo y compañero y decir, estamos juntos. Eso es madurez. Eso es crecimiento. Eso es lo que el viejo Neymar nunca había mostrado antes. Y aquí está la diferencia. El Neymar de 2018 probablemente habría hecho una historia provocadora en Instagram. El Neymar de 2026 llamó llorando a su amigo para decirle, vamos juntos. La lesión, la rehabilitación, los 2 años en silencio, las 4 listas sin su nombre. Todo eso le sirvió para algo. Le sirvió para crecer. Para volver a ser una persona, no solo una estrella. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Neymar puede ser el héroe de Brasil en este mundial? ¿O crees que su rol será más de líder emocional que de figura en el campo? Cuéntamelo en los comentarios. Y por cierto, si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque vienen muchas más historias así. La historia de Neymar no es la historia de un fracaso, tampoco es la historia de un éxito sin sombras. Es la historia de un hombre que tuvo la cima del mundo, la perdió de la manera más cruel, y luego pasó 2 años y medio, reconstruyéndose en silencio, sin foco, sin gritos, sin redes sociales protagonistas, solo trabajo, solo paciencia, Asterisk, y al final esa fe le devolvió lo más sagrado que un futbolista puede tener, la camiseta de su país en el Mundial. Hay algo que me llevo de esta historia. La vida no se mide por las veces que te caes, sino por las veces que te levantas. Neymar se cayó en Montevideo en 2023 y se levantó, lentamente pues dolorosamente durante 31 meses. Y volvió. Volvió no como el chico mediático de las fiestas. Volvió como un padre, como un compañero, como un hombre que ya no necesita demostrarle nada y nadie, excepto a sí mismo y a los suyos, hijos. Y eso, mis amigos, vale más que cualquier tipo. Si esta historia te ha tocado, déjame un comentario abajo. ¿Crees que este es el último mundial de Neymar? ¿Crees que puede darle a Brasil su 6ª estrella? Yo leo todos los comentarios, y si no te has suscrito al canal todavía, hazlo ahora, porque tenemos muchas más historias del fútbol mundial preparadas. Nos vemos en la próxima. Cuidaos mucho.